Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestra invitada en esta oportunidad es compositora musical argentina, médica, psicoterapeuta, también especialista en budismo e hinduismo y ha incursionado también como periodista y escritora. Estamos hablando de Illa Escribano. Es mujer transgénero y el pasado 13 de febrero recibió su nuevo documento de identidad en Argentina con la información de género de acuerdo a su identidad autopercibida y se convertía de esta manera en la persona número 9000 en acceder a este tipo de documentación en Argentina desde que fuera sancionada la Ley de Identidad de Género en el año 2012, que permite que las personas transgénero sean reconocidas de acuerdo a su identidad autopercibida, lo que conlleva, por supuesto, que el documento de identidad refleje este nombre y también el género vivenciado. Illa Escribano, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Buenas tardes o buen día, no sé, gracias a vos por llamarme. Y ya, bueno, ese documento, ¿no?, que representa tu identidad, finalmente llegó a tus manos hace pocos días en un acto junto al presidente de Argentina, Alberto Fernández. En ese acto dijiste que ese documento te permite ahora llevar una sonrisa en tu rostro, una sonrisa que te había sido esquivada a lo largo de tu vida, ¿verdad, Illa? No es que no me reía antes, pero ahora con un documento puedo ser legal, puedo existir. Soy validada legalmente por mi país. Cuando cruzo una frontera en inmigraciones, la imagen y el nombre que se ven en ese documento son las que me representan. Y en contraste con todo esto, no olvidemos que todavía hay 7 países en el mundo donde ser transgénero se pena con la muerte. Entonces, desde un país que tiene una ley tan vanguardista de identidad de género a ese otro extremo, hay todo un abanico de colores en el medio. Sí, tengo una gran sonrisa en mi cara por tener un DNI con mi nombre y mi forma. Y ya, llevas más de 35 años, ¿no?, como experta en medicina y en psicoterapia, 20 aproximadamente tengo entendido de espiritualidad, ¿no? Sos experta en budismo, como dije en la presentación, en hinduismo, en yoga. Has sacado discos que combinan mantras con música pop, entre muchísimas otras cosas que has hecho a lo largo de tu vida. Digamos que de cierta manera el recorrido, ¿no?, de tu vida ha sido en muchos puntos diferente al de otras mujeres transgénero y pudiste de alguna manera evitar ciertos contextos. Sin embargo, algo que las une a todas, como vos dijiste en alguna oportunidad, es lo que les costó llegar hasta aquí. ¿Cuáles fueron esos costos que debiste enfrentar y pagar a lo largo de tu vida para llegar a este momento de esa sonrisa plena? La gran dificultad es que todos tenemos el mismo chip de qué es lo normativo, cómo tienes que ser. Las posibilidades son 2, hombre o mujer, no hay nada en el medio. Entonces, si tú naces con ciertas características o con ciertas formas de ser, hay gente que está muy cómoda con el género que se le ha asignado al nacer, que no tiene nada que ver con tu biología, pero hay algunas personas que no estamos cómodas con eso. Y no solamente la gente trans, hay un montón de hombres que no están cómodos con el rol que se les asignó como hombre, por ejemplo, hombres más sensibles, por ejemplo. Y lo mismo con las mujeres, hay un montón de mujeres que no están cómodas con cómo se les dijo que tienen que ser mujeres. Entonces creo que estos muros que se están derribando no existe blanco o negro, no existe hombre o mujer, hay un montón de formas de expresión de género y de géneros tan variados como seres humanos existen y que cada cual es libre de expresarse como sea. Que nadie se enferma por eso, que todos somos normales por eso y que ya era hora de que haya leyes en las sociedades que te permitan vivir dignamente y siendo legales, porque la sociedad nace a partir de cada persona y no al revés. La sociedad nace a partir de cada persona y no al revés. Y eso es lo que está sucediendo. Exactamente. Y ya haces referencia, ¿no?, a esta suerte de etiquetas, ¿no?, con las que uno nace, etiquetas que son binarias, ¿no?, hombre o mujer, y de acuerdo a esas suertes de etiquetas, ¿no?, que le colocan a uno, bueno, mejor dicho, esas etiquetas vienen cargadas con algunas suertes de mandatos y comportamientos, ¿no?, que uno debería tener de acuerdo a ese género con el que uno se le asigna al nacer, ¿no? Por ejemplo, has nacido con el género según el cual están los mandatos de tenés que comportarte como un hombre, no llorar, ser macho, no ser un marica, como se dice en muchísimos lugares de América Latina. ¿Qué sucede cuando lo que te dicen que debes ser choca con lo que realmente sos y sentís? Bueno, esa respuesta no solamente la puedo dar yo por mi condición de trans, sino, te repito, todo el Sí, mundo, tú seguro. también.
tú también, quienes nos escuchan también, en algunos casos están más cómodos o a gustos con el género que le dijeron y algunos están totalmente a gustos, otros ni se lo preguntaron. Si yo te pregunto, ¿y por qué sos hombre? ¿Qué te define de hombre? ¿O qué te define de mujer a una mujer? Y la mayoría de la gente termina hablando de su nombre y de su sexo, su biología. ¿Cuál era la pregunta? No, te preguntaba, digamos, cuando sucede ese encontronazo, ¿no? Entre lo que uno siente y el mandato que te dice tenés que ser de Bueno, determinada manera, ¿cómo se vive? Se vive de una manera con mucha tensión interna, como una incongruencia. De hecho, el término médico para esto antes se llamaba disforia de género o gender dysphoria y ahora es como una incongruencia de género. Y antes era una enfermedad para el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Estados Unidos, de la Asociación Psiquiátrica Americana, que es como la Biblia de todo esto. Así como la homosexualidad era una enfermedad hasta el año, creo que 73, para la Organización Mundial de la Salud hasta un poquito más. Se vive como una gran ambivalencia interna, porque tenés que encajar de una forma y vos sos de otra. Entonces la tensión es muy grande. Y si bien todo esto no es una enfermedad per se, sí te lleva a lugares de grandes enfermedades como la depresión, una angustia muy grande, un malestar muy grande en la vida o la ideación suicida. De hecho, el índice de suicidio en personas trans es 8 veces más alta que en el resto de la población. Y en América Latina la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35, máximo 40 años, contra 70, 75 de las mujeres cis. Entonces, en este caso estamos hablando que aceptar a una persona ya es una cuestión de vida o muerte. Y ya, ahora me gustaría seguir, ¿no?, profundizando en toda esta actualidad, ¿no?, de la sonrisa y de la alegría, pero antes quería continuar preguntándote una cosita más, que es que uno quizás, a lo mejor, no sé, desde el prejuicio creería que con todo ese bagaje de conocimientos médicos, terapéuticos, ¿no?, espirituales que tenés vos, podrías haber quizás tenido un proceso que alguien podría considerarlo de alguna manera, no sé, por llamarlo de alguna manera, de mayor aceptación o menos conflictivo. Sin embargo, durante años has declarado en alguna oportunidad, lo dijiste en aquel acto en el que se te fue entregado el DNI número 9000, que tuviste un pensamiento muy recurrente que era desayuno o me suicido. Sin embargo, afortunadamente, acá estás, Illa, con nosotros, contando tu historia que puede servir para muchísimas personas. ¿Cómo fue que venció ese deseo de vivir? La espiritualidad me salvó la vida y mi maestro espiritual me salvó la vida. Yo en el año 2000, entre el 95, sí, en esa época me ganaba la vida como escritora y periodista y ahí conocí a mi maestro espiritual. Y desde entonces, como te decía antes, tuve acceso al yoga, a la meditación y todo ese conocimiento. Eso me salvó, porque empecé a conectarme con mi esencia. De hecho, Isha en sánscrito es el ser, y en hebreo es mujer. En el momento que empecé a entender quién soy, que soy mucho más que un nombre, que una forma, etcétera, eso me dio una gran estabilidad y seguridad y fortaleza para seguir con vida en este mundo. El servicio me ayudó mucho, es decir, cuando hacía canciones y cuando hago canciones en pos de hacerle bien a la gente, es hasta medicina, los mantras, que son una herramienta maravillosa, o como médica psicoterapeuta, o escribiendo artículos en pos de elevar conciencias, o dando talleres de yoga y meditación. El servicio también ayuda muchísimo. Ahora, si yo hubiera hecho mi transición antes, probablemente no hubiera tenido acceso a un montón de cosas que sí las tuve cuando vivía con mi género anterior. Entonces, lo que me gusta de mi historia es que ahora tengo un montón de herramientas para ayudar a la sociedad, que no sé si las hubiera tenido a mi disposición si hubiera transicionado antes. ¿Y quién te dice que no me hubiera tenido que ganar la vida prostituyéndome como tantas personas que no tienen otros recursos? Y ya, ese nombre que en sánscrito, como decía, significa el ser, ¿cómo surgió? ¿Puede ser que a raíz de un sueño? Así es. Lo había escuchado hace muchos años en Arosa, en Suiza, que había estado allí con mi maestro espiritual. Él habló de un conocimiento que se llama Ishavasya Upanishads, que son los Upanishads más cortitos de 18 sutras solamente. Y yo le venía pidiendo a la vida un nombre. Me imaginaba que iba a ser como Indra, como mi proyecto musical, que es Indra Mantras. Y un día me bajó del mismo lugar que a un poeta le baja la poesía, o a Einstein una fórmula, o a un músico una canción. Me bajó, me fue dado.
Y contanos ahora, me imagino que ya habrás utilizado, ¿no?, tu nuevo DNI por primera vez. ¿Cómo fue ese momento? Fue muy lindo, muy armónico, no había tensión, como vos hablabas antes, Santi, de esas tensiones. Bueno, imagínate, vos, Santiago, vas a un supermercado, al Carrefour, por decirte algo que es francés, aquí en Argentina, y sacas el documento y la cajera, como le pagas con tarjeta, te pide tu DNI, y en tu DNI hay una mujer que se llama Sandra, tiene el pelo largo y se ven pechos y está maquillada. ¿Cómo te sientes tú? Claro, son a veces al oído de algunas personas pueden parecer como cuestiones simples y cotidianas, pero que realmente pueden hacer mella y hacerle mucho daño a un ser humano. Totalmente, y es acumulativo, el efecto de esas cosas es acumulativo. Una persona que te dice con pronombres masculinos, otra que te llama de señor, otra que te dice tal cosa, otra que no te acepta, otra que te agrede por las redes sociales, gente que no me ha querido ver más en mi vida, gente que no me quiso ver más. Es decir, para mucha gente mi mero hecho de existir es una provocación, y yo soy. Ese es un punto, algo a lo que hiciste de referencia, ella, durante aquel acto en el que se te entregó el documento, y quería que lo desarrollaras también, ¿no? ¿Cómo es esto? Vos decías que para algunas personas el mero hecho de tu existencia refleja una provocación, ¿verdad? ¿Esto lo palpás en la vida cotidiana, en las calles de Argentina? La gente por lo general en Argentina es muy amorosa. Es un país, creo que la mayor materia prima, por decirlo de una forma que suene un poco feo, es el amor de la gente. La gente argentina es muy amorosa. Y te voy a decir una cosa, vos mencionaste que cómo podía ser como que con todo el conocimiento, medicina, etcétera, que yo tengo. Bueno, te voy a decir algo, la gente que es más abierta es la que no necesariamente tiene más estudios. Los niños, por empezar, ningún niño tiene drama con nada de esto. En el momento que fui Illa, fue todos los chiquitos que conozco de antes, Illa, qué linda que estás, o no sé cuánto, me gusta tal cosa, cero, cero drama. La persona que viene a pintar y un albañil que viene aquí a casa a hacer arreglos, me conoce de antes, en el momento que le dije, me dice, yo soy del monte, de una provincia en el medio de la nada, pero te quiero como sos. Y mucha gente que son los eruditos, los académicos, los que escriben, esa gente muchas veces tiene grandes dificultades para aceptarme como soy. La transfobia y la homofobia todavía están muy presentes en las sociedades. Y ya, escribano, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24, ha sido un placer. Gracias a vos y espero que esta historia le sirva a toda la gente para como una cosa, como algo, una invitación a que sos libre ahora mismo. Y así como sos única, irrepetible y maravillosa. Muchas gracias por este mensaje, Illa. Y a ustedes los invitamos a continuar en France 24 y también, por supuesto, en france24.com.